Hola, soy María Alcocer, directora de Architectural Digest México y Latinoamérica, y me da mucho gusto darles la bienvenida a la 9ª sesión de ADE sobre la Mesa. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros, ADE sobre la Mesa es una serie de conversaciones sobre arquitectura, diseño, sustentabilidad, urbanismo, gastronomía, con personajes que revolucionan la industria con su visión y labor excepcionales. Esta mañana platicaremos sobre la importancia de la arquitectura pública en nuestras comunidades. Sin duda, los espacios públicos son esenciales para propiciar ambientes seguros, de desarrollo y, por supuesto, de convivencia. Ante el panorama al que nos enfrentamos hoy en día, es momento de platicar sobre qué es exactamente la arquitectura pública, de entender el concepto de la vivienda social, así como de repensar nuestras ciudades y de ver cómo transformarlas para que sea un mejor lugar para vivir. Antes de invitar a nuestros especiales invitados, les presento a Mariela Martínez, subeditora digital, quien hará las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Hola, Mariela. Hola, María, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, con los invitados y con los seguidores de Architectural Digest México y Latinoamérica, a quienes invito a enviar sus preguntas a través del correo ad.preguntas@condenast.com.mx. Y bueno, al final de la sesión, como lo mencionas, estaré de regreso para responder algunas de ellas. Genial, muchas gracias. Pues bueno, ahora sí quiero invitar a Francisco Ricardo y a Katy Yesurum, fundadores de Dead Consulting, firma basada en Barranquilla, Colombia, a través de la cual hacen proyectos de arquitectura, urbanísticos, de paisajismo y también de interiorismo. Tienen un especial enfoque en obras públicas, desde instituciones educativas y pabellones hasta plazas, áreas urbanas de recreación y parques que se han convertido en catalizadores de la regeneración urbana de Barranquilla. Hola, Katy, Francisco. Hola María, ¿cómo estás? Un placer estar aquí sobre la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos a Carlos Cedillo, director de Estudios ZB y de Piensa Sostenible. A través de esta organización sin fines de lucro, desarrollan proyectos que fusionan tanto arquitectura como sustentabilidad y, por supuesto, desarrollo económico. Justamente una de estas iniciativas que han impulsado es Reconstruir MX, que fue una iniciativa que surgió en septiembre de 2017, después de 2 huracanes y 2 sismos de gran magnitud que afectaron pues gran parte del territorio nacional. Ya nos platicará un poco más sobre ello. Así que bienvenido, Carlos. Hola, María. Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme a platicar un rato. Muy bueno. Encantada, encantada. Gracias. Por último, tenemos a Francisco Pardo, maestro en arquitectura por la Universidad de Columbia, Nueva York. También es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2010. En 2016 fundó el estudio Francisco Pardo Arquitecto y ha dirigido sus esfuerzos hacia una arquitectura más social, más local, entendiendo esta disciplina como una herramienta para el desarrollo social tanto del país como del mundo entero, ¿no? Bienvenido, Pancho, ¿cómo estás? Hola, María, gracias. Pues bueno, estoy feliz de contar con ustedes 4 en ADE sobre la mesa. Me gustaría empezar desde lo más básico, ¿no? ¿Cómo empezó cada uno? ¿Cómo ha sido su camino en la arquitectura? Entonces, Pancho, me gustaría que nos platicaras sobre tu trayectoria y cuál es tu visión y posición con respecto a la arquitectura social en México. Mira, es que yo creo que soy un poco más grande que todos los otros que están en este panel y que tú, obviamente. Yo vengo de una generación que rompía un poco con los regionalismos en México y que se posicionó como una generación que estaba observando lo internacional. Lo cual estuvo bien en su momento y estábamos más enfocados en qué estaba pasando en Europa, y qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Japón y cuáles eran los materiales de punta en esos lugares que en lo que pasaba en nuestras sociedades y en nuestros países. Estoy hablando hace 20 años, 25 años, en la arquitectura en una generación. Y creo sin duda cuando maduras un poquito algunas ideas, te das cuenta que hay unas necesidades, y no tiene que ver solo unas necesidades por ayudar nada más, sino también por una búsqueda arquitectónica de diseño y demás, que hay una gran riqueza en una región como México, obviamente, vamos a hablar de una región como Latinoamérica, como una potencialidad para entender otra manera de hacer arquitectura, que no tiene que ver con la búsqueda solamente de lo que esté pasando en el primer mundo o en el
o en el mundo al que volteábamos a ver. Sí, sin duda, yo por ejemplo, cuando la gente dice arquitectura sustentable, arquitectura social y demás, sobre todo el tema sustentable, que siempre hablan de materiales, de dobles vidrios, de algo carísimo que nuestras economías no lo permiten, yo digo, bueno, es mucho más fácil orientar bien, ventilar bien y regresar un poco a esa base de los principios que son gratis, ¿no? Que no tienen que hacer ningún esfuerzo para orientar bien un edificio. Orientar mal un edificio y llenarlo de aire acondicionado es muy fácil. Y esos son los graves errores de una región como Latinoamérica, que estaba viendo a un hemisferio norte mucho más alto, ¿no? México está en una posición muy cómoda a nivel clima, y de repente estás viendo tecnología del norte de Estados Unidos tratando de ponerla en México. Yo creo que es un error. Yo creo que hay que ser más digamos, regionalistas, ¿por qué no? En ese sentido. O sea, en el sentido de poder entender bien dónde estamos, cómo trabajamos y qué ofrece una región, un lugar, un país, para después ser punta de lanza para los demás. O sea, esa es mi postura de los últimos años, y creo que me ha ayudado. Aquí está Carlos, hemos hecho proyectos interesantes juntos, y creo que más o menos comparte con otra línea de pensamiento, pero comparte más o menos esos principios, ¿no? De poder ser un poquito más congruentes con el discurso y con el tema sustentable, a lo que me refiero. Regreso al tema de las ultratecnologías y demás. Yo creo que a veces es más sustentable entender la parte social, entender la parte de la región, entender los materiales, entender las condiciones climáticas, políticas, sociales, etcétera, de un lugar, más que andar importando materiales y certificarte en certificados que nos ponen otros países, o que parece que son más negocio que otra cosa, ¿no? Claro, me encanta lo que dices. Sin duda va a ser una conversación muy rica, mucho que enseñarnos. Ahora quiero irme con Katy y con Francisco. Sin duda ustedes son un despacho muy joven, y desde mi forma de verlo, como editorialmente, no creo que sea muy común que una firma tan joven cuente con una trayectoria amplia en arquitectura, ¿no? Pública, basándonos meramente en proyectos públicos. Cuéntenme un poco sobre su historia, cómo ha sido su experiencia con respecto a este tema en Colombia, porque ustedes están basados en Barranquilla los dos, ¿no? Sí, estamos los dos basados en Barranquilla. Bueno, te contamos un poco rápidamente un resumen de nuestra historia. Nos graduamos juntos del colegio, fuimos a estudiar por fuera. Después, digamos que yo estuve 2 años trabajando en Doha, Qatar, en el nuevo aeropuerto de Doha que se hizo para el Mundial. Eso fue hace como 7, 8 años. Ahí fue mi primera aproximación con la arquitectura pública. Después volví acá a Colombia, a Barranquilla, en donde la ciudad estaba pasando y el departamento estaba pasando por un momento donde se estaba replanteando muchas cosas. Y en ese momento se nos dio la oportunidad a nivel nacional salieron un grupo de proyectos en donde había que reconstruir colegios en municipios y hacer colegios nuevos en municipios donde no hay nada, en donde los colegios eran casi que los mismos refugios, los mismos centros comunitarios, los mismos centros deportivos. Entonces comenzamos a hacer una investigación social interesante y comenzamos a sentarnos con todas estas comunidades, hablar con ellas, a ver cuál era ese imaginario colectivo que tenían dentro en sus cabezas, qué era lo que se estaban imaginando. Entonces hicimos un grupo de talleres con todas estas comunidades. Les hablo de comunidades que no tienen nada, que casi que uno llegaba a esos municipios y no había ni una vía pavimentada, casas de madera. Entonces comenzamos a co-crear en conjunto con todas estas comunidades, que ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Francisco Pardo, de la sostenibilidad es algo más social, no es solo un tema medioambiental. Y al comenzar a co-crear con todas estas comunidades, comenzamos a ver y comenzamos a ejecutar y a diseñar unos proyectos que no solo se entendían desde el punto de vista de un colegio para un solo usuario, sino que era un colegio para la comunidad. En los momentos en donde los colegios no se
no se estuviera utilizando, estos se volvían centros comunitarios, se volvían las canchas deportivas de estos municipios, se volvían los auditorios, los centros deportivos de estos lugares. Entonces yo creo que esa fue nuestra primera aproximación, y desde ese punto comenzamos a crear y a crear todos nuestros proyectos, co-creándolos con la comunidad. Después tuvimos la oportunidad de llegar a nuestra primera aproximación en Barranquilla, porque digamos que estos proyectos fueron a nivel municipal, no en el casco urbano de la ciudad. Se nos dio la oportunidad de trabajar con un grupo multidisciplinario en un proyecto de renovación urbana de 49 kilómetros de espacio público de la ciudad. Era un grupo de multidisciplinario con gente con muchísima experiencia, y se nos dio la oportunidad de intervenir en ese proyecto. Y de ese proyecto sacamos un manual de espacio público sostenible. Y yo creo que en resumen ese manual lo comenzamos a usar en toda la ciudad y comenzamos a impactar, y yo creo que en resumen eso fue parte de ese detonante de nosotros a nivel proyectual en estos espacios de arquitectura pública. Y por ahí comenzaron nuestros inicios, y por ahí comenzamos a incursionar en arquitectura pública. Después tuvimos junto con Ricardo Vives la grata y gran experiencia de trabajar en conjunto de él en Gran Malecón, que es un proyecto de renovación urbana interesantísimo, yo creo que el más importante de la ciudad. Estuvimos junto con él trabajando en la unidad funcional 2, la segunda etapa de este proyecto, y bueno, esos fueron como las primeras piedras que comenzamos a poner, y de ahí comenzamos hace 7 años a trabajar en esto junto con Katy. Muy bien. Perdón, Katy, ¿tú quieres agregar algo? No, básicamente, pues esa es la historia. Digamos que me parece súper válido recalcar lo que Pacho, nosotros también le decimos Pacho, me parece rarísimo decirle Francisco, pero lo que Pacho decía de la sostenibilidad en términos no solamente ambientales, sino la sostenibilidad visto desde un punto de vista social. Y creo que esa primera aproximación con los colegios y todo este tema de co-crear con las comunidades fue, digamos, que nos dio ese primer elemento que hoy en día seguimos utilizando en todos nuestros proyectos como base, que es la co-creación del diseño con las comunidades, que a la larga es lo que le aporta al proyecto como esa sostenibilidad social que se merece. De acuerdo, muy bien. Ahora, Carlos, platícanos, como director de Piensa Sostenible, me interesa mucho saber bien de qué va esta organización, cómo es su filosofía de trabajo, qué proyectos hacen, porque sin duda tienen iniciativas muy interesantes en pro de las comunidades marginadas en México. Así que platícanos, porfa. Sí, muchas gracias, María. Creo que es importante cómo acabé en esto, cómo acabamos mi equipo y yo en esta actividad. Y un poco Pancho decía, ¿no?, de la diferencia generacional, pero a mí todavía me tocó, cuando yo estudié mi carrera y mi maestría, yo estudié en Yale, todavía me tocó el momento donde la arquitectura era el momento de los Star Architects, ¿no? Todo el mundo hablaba de los grandes edificios, donde todas las piezas eran diferentes. Y yo estaba muy preocupado porque yo no sentía, primero, que tenía la capacidad de esos diseñadores, ¿no? Pero en algunas pláticas con unos profesores me di cuenta que la arquitectura, y que ahora es una discusión central, que la arquitectura y el diseño es una actividad esencial, y déjenme lo explico. Yo creo que lo que hace que una construcción se vuelva pública, sin importar su fondeo, es la arquitectura y el diseño. No importa si un edificio es de índole privado o de índole público, pero interactúa con el territorio y eso lo hace ser de carácter público. Entonces, cuando hablamos de arquitectura pública, tenemos que hablar de un aspecto mucho más amplio, ¿no? Y eso genera una gran responsabilidad sobre todas las arquitecturas, porque si tratamos de clasificar la arquitectura pública como la creación de parques, entonces por eso pasan atrocidades que de repente alguien se hace una casa horrenda con un mal no arquitecto, y eso afecta al colectivo público, ¿no? Y genera disparidades sociales. Entonces,
La arquitectura, por definición, es una actividad pública. Es una actividad pública porque está vinculada a normativas y a políticas públicas, ¿no? Tú no puedes diseñar y construir lo que quieras. Cuando vemos un espacio público, ¿no? Y ahorita hablaban de Colombia en particular, refleja una política pública instalada en el momento en el que se desarrolla, ¿no? Cuando vemos buenos y malos aciertos en vivienda social, refleja una mala o una buena política pública en el momento. Entonces, desde ahí se me quedó la espina, ¿no? Primero porque decía, puta, yo no quiero dedicarme a hacerle casas a gente con dinero. No me interesa, ¿no? Y digo, y a veces hay que tomar trabajo. Como tú sabes, María, yo fui director del Centro de Investigación de Infonavit casi 7 años. Un trabajo muy bonito. La verdad es que gracias a mis colegas, aquí está Pancho, y desde aquí les agradezco, ¿no? Yo veo la profesión de mis colegas, ellos son doctores. Es el respeto que tengo por la profesión, ¿no? Si a mí me fueras a decir, oye, tenemos que ir a operar a alguien a corazón abierto, no le hablaría a un doctor con poca experiencia. Yo entiendo mi profesión desde ese punto de vista. Entonces, a veces hasta me han criticado, oye, siempre trabajas con estos arquitectos. Y bueno, a empezar hemos trabajado con 730 oficinas a la fecha, desde que salí de la escuela, en el instituto con muchísimas de ellas, pero siempre teniendo un respeto tremendo por la profesión, ¿no? Que tiene un proceso, que la arquitectura se crea a partir de información. Ya se hablaba ahorita de la sostenibilidad. La sostenibilidad no se debe hablar en términos ambientales. De hecho, si tú hablas de sostenibilidad y la refieres como una de las dos cosas, por definición no es sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto de balance entre 3 componentes. Entonces, también cuando tú hablas de un proyecto de sostenibilidad donde no hay un impacto económico, no es sostenible. Entonces, las personas se confunden por el término. Entonces, nosotros lo que hicimos desde Piensa fue estudiar con mucho cuidado, y por ahí va a estar mi hermano, que también debería estar hablando, porque es muy bonito, ¿no? También la sostenibilidad es trabajar con gente que quieres, ¿no? Estar contento en tu trabajo, es establecer esos balances. Nos dedicamos a estudiar mucho la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son estos 17 objetivos y muchas metas, y tratamos de enmarcar posibilidades de proyectos desde Piensa, que es nuestra organización sin fines de lucro, pero también desde nuestro estudio, que es Estudio ZB. Entonces, al principio fue muy difícil porque yo venía desde el instituto donde había pues recursos para hacer estos proyectos, pero luego se vienen los sismos y una vez más aparece este grupo de profesionales extraordinarios, ¿no? Todo el mundo relaciona que cuando tú vas a traer un arquitecto te va a costar más. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando tú traes a alguien que sabe de diseño, va a agregar valor. O sea, si tú un día le hablas a Pancho Pardo para que te diseñe tu casa, aunque te tenga que cobrar por hacer el diseño, probablemente esa casa o ese diseño en el tiempo va a tener más valor. Y no es lo mismo costo que valor. Gracias, Carlos. Un buen anuncio, chicos. Si quieren, me pueden hablar. Entonces, pero bueno, platicaremos de esto. Así arrancamos. Ha sido muy bonito, María. La verdad es que a mí me encanta entender mi profesión como esencial, como parte del sistema. Me gusta pensar, por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, ¿no? La casa es el mecanismo más eficaz para el control de la salud y es el más barato. Entonces, si tú eres capaz de diseñar un esquema de vivienda pública con buenas orientaciones, como bien se refería, con buena iluminación, donde las personas puedan estar de manera tranquila en su casa, que no consuman mucha energía, entonces puede ser que sea más barato hacer mejores casas, que aparte es la célula esencial de la ciudad, el 70% de las ciudades casas, que hacer más hospitales, ¿no? Entonces, en el comparativo, la vivienda, digamos, yo te diría que hay 2 elementos en arquitectura esenciales que arman el sistema de la ciudad. La vivienda, por la idea que ahí duermes y es el lugar donde estás con tu familia, y la infraestructura pública, el conector, no solo el espacio público, porque también hay una mala definición de espacio. Cuando decimos espacio público pensamos en parques. Eso no es espacio público. Yo creo que una buena referencia es pensar como en los planos NOLI, ¿no? De lo que puedes entrar y lo que no puedes entrar. Entonces, el espacio público es mucho más amplio. La infraestructura pública, el espacio que es compartido. Y todo eso tiene capacidad de ser diseñado. Y si es diseñado, entonces
se vuelve público. Entonces, por ahí va un poco lo que hacemos en Piensa y en el estudio. Hoy, afortunadamente, por ejemplo, yo creo que no hubiéramos tenido trabajo cuando yo me gradué, porque cuando yo me gradué estas cosas no les importaban. O sea, mis profesores decían, por ahí Peter Eisman decía unas cosas que no, y Stanley Tigerman decía, los arquitectos ya no hagan casas, ya no hagan hospitales, ya no, o sea, unas cosas como decir, ¿y qué hacemos? Entonces, creo que también fue nuestra culpa que nos alejamos de esas cosas y por eso tenemos esos malos resultados en algunos países de Latinoamérica, porque muchos de los arquitectos dejamos de vincularnos a las cosas que realmente importaban. Es decir, el diseño, y con esto termino, importa mucho más donde hay pocos recursos. Y entonces se puede hacer mucho más diseño en Latinoamérica porque hay menos recursos que en los lugares como los que refería Pancho. Entonces, para los arquitectos hay más trabajo en donde hay más necesidad. Y es un poco como hemos planteado nuestra práctica. Muchas gracias, muy interesante. Pancho, sin duda la arquitectura es una herramienta para el ejercicio social, ¿no?, de las ciudades, pero platícanos un poco más de qué forma, tú cómo lo llevas, un poquito más de tú cómo lo ves. ¿Sabes qué? Es muy interesante esto que platica Carlos, porque sí hay una discusión y una reflexión muy interesante con la pandemia. Y obviamente sí nos tenemos que guardar y cuidar y demás, pero la reflexión, creo que filosófica y arquitectónica, que es muy interesante, es el tema, entender el tema de la vivienda y entender el tema de la vivienda desde donde estamos. Otra vez refiero esto, lo que decía Carlos ahorita de esta educación que veníamos, ¿no? Escuelas americanas o escuelas que siempre estaban viendo a esas escuelas americanas o escuelas europeas y siempre con esta visión de eurocentrista, ¿no? La pandemia y la cuarentena, el guardarte en casa, es muy fácil hacerlo si eres suizo y vives en Suiza. Muy difícil para un país como México y para países de Latinoamérica, Colombia seguramente igual y demás. Para que tú te quedes en casa y funcionen las cosas, tienen que pasar muchas cosas allá afuera. Entonces, tiene que ver con el privilegio. Y el privilegio de poder estar adentro y que pasen cosas, como que funcione el internet, como que a la basura se vaya quién sabe a dónde, como que la luz se prenda, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en países donde hay cantidades grandes de pobreza, pues es mucho más complicado. Entonces, sí lo que dice Carlos es cierto, en un gran futuro la vivienda es el mecanismo, pero el espacio público podría ser una de las razones. El espacio público, me refiero al espacio mayor, más metros cuadrados de espacio público, porque yo lo que he visto últimamente en reflexiones, en estudios, en pláticas, zonas marginadas de la Ciudad de México, sobre todo, que es donde más ha pegado la pandemia, el COVID en el país, es zonas marginales hacia el este de la ciudad, donde hay hacinamientos durísimos de espacios de 30 a 35 metros cuadrados donde viven dos familias, de 7 a 12 personas. Entonces, claro, sí el diseño importa, y ahí es donde tiene mucha razón Carlos, el diseño importa en esas viviendas, porque no importa para los que tienen 50 metros por persona y viven 3 en una casa y la casa es de 150 metros. Ahí no importa tanto porque sí, da un poco igual, tienes demasiado espacio. Pero cuando hay hacinamientos sociales de esa manera, una de las razones, una de las salidas más claras de esta presión de estar pegados unos a otros en un confinamiento, les digo que es un ejercicio interesantísimo para la arquitectura, el tema de confinamiento. Puede ser el espacio público, puede ser invertir mucho más y empezar a entender que el equilibrio de la ciudad no es a lo mejor lo que creíamos antes, que mientras más apretados vivimos mejor porque los servicios están más cerca de todos, sino es un equilibrio entre dos mundos, que todavía no me queda claro y que creo que vienen varios estudios alrededor de esto. Muy bien. Katy, Francisco, ustedes platíquenos un poquito sobre cómo lo ven en Colombia, cómo ven el espacio público, la arquitectura, a qué se enfrentan en Colombia. Bueno, Colombia, digamos que en términos de espacio público, Colombia, el trabajo del espacio público siempre es un trabajo entre política y arquitectos, urbanistas y todo, de hecho, todo lo que conlleva una relación de este carácter. Y creo que
ese tipo de relaciones son muy importantes. Siempre de un espacio público tiene que haber una voluntad política y tiene que haber muy buenos arquitectos, como decía Carlos, y estoy completamente de acuerdo, la arquitectura es esencial. No puede existir una buena arquitectura pública entendida como arquitectura, entendida como arquitectura pública desde cualquier punto de vista. No puede haber una buena arquitectura sin un diseño completamente esencial y sin una voluntad política. Digamos que en Colombia tenemos un proyecto muy importante que yo creo que es como punto de referencia de renovación urbana y donde la arquitectura pública se volvió como un foco de regeneración, que es Medellín, que gracias a la alcaldía de Fajardo y digamos que a la administración de Fajardo se llevaron a cabo una serie de renovaciones que llevaron a Medellín a unos cambios sociales gracias a renovaciones urbanas y de espacio público. Creo que el espacio público siempre se debe ver justamente como eso de lo que hablábamos. Tiene que ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, que básicamente estoy completamente de acuerdo con lo que decía Francisco Pardo de uno siempre tiene que buscar y entender el lugar para poder proponer a partir de lo que se tiene, para entender de verdad las condiciones climáticas y los materiales que se usan en cada lugar, para de esta manera tener una arquitectura sostenible. Y desde el punto de vista social, en la medida en que la arquitectura pública siempre debe pensarse como, nosotros le decimos como un catalizador de convivencias y de inclusión social. Digamos que esto es lo importante de una arquitectura pública, que tiene la posibilidad de generar ciertos tipos de convivencias y ciertos tipos de dinámicas a nivel de comunidad que hacen que una ciudad se regenere en muchos aspectos. Muy bien, Francisco. Como aportando un poco ahí a lo que estaba diciendo Katy, en Colombia lo que más nos pasa es el tema de lo que decía Katy, el tema de esa desarticulación y ese desequilibrio que existe entre el arquitecto, los políticos y lo que las comunidades realmente esperan de los proyectos, de en realidad las necesidades para que la arquitectura en realidad sea sostenible, para que la arquitectura pública, de acuerdo con Carlos, la arquitectura pública no son solo parques, la arquitectura pública es muchísimo más allá, va hasta el interior de las viviendas, porque es como las comunidades se conectan con el espacio exterior, como este valor de la arquitectura social está como en generar la participación ciudadana, y no solo la participación ciudadana, sino en generar la inclusión social de todas las comunidades en los proyectos. Entonces, al momento de ver o de cerrarnos o de enfocarnos en que la arquitectura pública son parques, nosotros tampoco lo vemos así. Nosotros lo vemos como la arquitectura pública es un conjunto en donde con las comunidades logramos crear proyectos que se interconectan y se relacionan entre ellos. Entonces, básicamente, para nosotros la arquitectura pública es la suma de muchos proyectos que generan inclusión social. Para nosotros, básicamente, eso es, y así es como lo trabajamos. Y algo que decía muy importante Francisco Pardo es muy fácil hablar de vamos a pasar esta pandemia en 150 metros cuadrados, pero cuando hablamos de las viviendas de interés social, y hablamos de que viven no una, sino varias familias en 50 o 70 metros cuadrados. Estamos hablando de familias que a veces no tienen agua, no tienen luz, lo que decía Francisco, hay muchos privilegios en donde uno se para y prende el switch, claro, y hay luz. Abres la llave y hay agua. Entonces, me pareció importantísimo ese punto del que habla Francisco, porque no es fácil estar encerrado en 50 metros cuadrados 5 familias o 3 familias, viviendo cada una en un cuarto usando un baño. Entonces, creo que la vivienda, ahí impulsando un poco más lo de Carlos, es importante y es clave, y un buen diseño de vivienda hace también que la arquitectura pública se fortalezca. De acuerdo. Carlos, hablando de esto, o sea, ¿cómo replantear o plantear la arquitectura pública para aportar a erradicar pues, la pobreza, evitar el hambre, construir sociedades con equidad incluso de género, ¿no? Establecer una comunidad
no fragmentada, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo planteas la arquitectura a partir de ello? Yo creo que lo más importante cuando estás hablando de temas como pobreza y hambre y que así es la arquitectura, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno diseña, es muy raro que encuentres que se construye un edificio completamente diferente o que sea algo completamente innovador. Entonces, yo creo que en términos, lo que no se vale en arquitectura pública es no revisar los errores. Creo que ese es un procedimiento, ¿no? Y eso sugiere que la arquitectura pública debiese ser tal vez una actividad mucho más global, en su buen sentido de la palabra, ¿no? Estar más comunicados. Yo creo que debería haber redes mucho más fuertes. Por ejemplo, aquí están mis colegas de Colombia, ¿no? Donde nos conectemos mejor entre sociedades para platicar cuáles han sido los aciertos, pero también lo más importante, lo que no ha funcionado. A mí lo que me parece absurdo a veces es que se cometen errores a partir de construcciones y de diseños, y estos se replican, ¿no? Como si no hubieran tenido repercusiones negativas. Y creo que nos tenemos que dar cuenta que ya hoy existe una enorme capacidad de revisar históricamente las buenas cosas y las malas cosas para poder enmarcar entonces esa posibilidad de revertir esos indicadores, ¿no? Y sin duda se puede hablar de muchas cosas, ¿no? De pobreza. En México, que es el caso que más conozco, pues cuando uno entiende cómo se mide la pobreza, habla que la vivienda, bueno, de hecho tienes muchas cosas vinculadas directamente a la vivienda, ¿no? Claramente está el nivel de ingreso, pero habla de una vivienda adecuada, pero también habla de una vivienda con servicios. Entonces, una vivienda adecuada con servicios es una vivienda conectada a la ciudad. También se habla de hacinamiento, ¿no? En México, el hacinamiento es un gran problema, ¿no? Casas pequeñas con muchas familias. También es uno de los problemas que refiere las líneas de bienestar y de pobreza en el país cuando se habla de vivienda. Entonces, yo creo que hay que siempre revisar con cuidado cómo lograr esas cosas, pero el gran reto, yo te diría, por ejemplo, México es un país que desafortunadamente seguramente tiene el mismo caso, Colombia siendo un país mucho más chico, donde la planeación urbana todavía no es parte esencial, ¿no? de esto. Entonces, si tú no tienes una retícula, o no una retícula no es la palabra correcta, un plan de cómo y dónde debes de acomodar las cosas, revisando primero que lo mejor que puedes hacer es no tocando tus recursos naturales, ¿no? Porque México es uno de los claros ejemplos, ¿no? A mí me da coraje, por ejemplo, vas a Quintana Roo, ¿no? Uno de los lugares más importantes en la península de Yucatán, y ves cómo construyen vivienda, ¿no? Llegan y tiran la selva, ¿no? Entonces, tenías el lugar, ¿no? que no hubieras podido construir en 100 años y lo tiraste, ¿no? Y lo reemplazaste por una vivienda, en lugar de tratar de entender que el valor más importante para la arquitectura pública es su territorio. Y cuando tienes países tan hermosos como los de nosotros, yo creo que la mejor arquitectura y la arquitectura más pública es la que toca menos el territorio. Entonces, también creo que ahí hay un gran valor de esto, ¿no? Es reconocer sobre qué estamos, porque los proyectos que llegan y aplanan y destruyen y construyen todo, yo no creo que sean públicos, o sea, son voraces, eso es diferente. Pero cuando entiendes históricamente, entiendes el medio ambiente sobre el que vas a construir, entonces esa es la forma de abordar. Porque utilizas bien los recursos, ¿no? Porque cuando planificas bien un edificio y lo orientas bien, bajas su mantenimiento. Claro. Porque cuando entiendes que un lugar bien iluminado acerca temas de seguridad, en México es un lugar donde la violencia de género, ¿no? Tienes problemas horribles de lo que pasa todos los días con mujeres en México, en la vía pública. Está relacionado también a la falta de infraestructura donde nos estemos viendo y nos estemos cuidando. Entonces, yo creo que hay muchísimos mecanismos, ¿no? Pero lo que es muy bonito de esto, María, es que si bien hay un requerimiento para hacer grandes planes, se puede hacer desde la pequeña escala. Y por eso a mí me encanta la casa. La casa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como arquitectos
vamos a llegar a diseñar un Chandigarh, ¿no? Muy pocos, probablemente ninguno. Pero ¿cuántos tendremos la oportunidad de diseñar una pequeña casa? Claro. Muchísimos. Entonces, yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, y tratamos de entender las dinámicas familiares alrededor de estas cosas, pues cosas muy bonitas pueden pasar, ¿no? Y hay excelentes ejemplos, y muy malos, pero creo que hay que conocer los malos, ¿no? Porque a veces pecamos de no conocer los grandes errores en materia de vivienda, en materia de espacios públicos, y los volvemos a cometer. Entonces, la información se vuelve esencial para poder producir arquitectura buena. Y ya ni siquiera decirle pública. Claro. Arquitectura le deberíamos decir. A lo que no sea así, no le deberíamos. A mí me gustaría que se le cancelara el término a lo que no tuviera esas afinidades. Entonces, yo espero que la arquitectura sea más así. Claro, así. De acuerdo. Y justamente tocas un punto importante, que justamente la casa es el núcleo, ¿no? Es el núcleo de las comunidades y de la sociedad en general. Y si uno está bien, o sea, es donde parte el bienestar del mundo, ¿no? Entonces, Pancho, por ejemplo, ¿cómo crear vivienda humana de calidad? Aún a pesar de las limitaciones, de los obstáculos económicos, políticos, burocráticos, ¿no? ¿Cuál es la realidad al enfrentarse a este tipo de arquitectura en México, por ejemplo? Sí, es que creo que Carlos menciona una parte muy importante, que es aprender de los errores, y no se aprende de los errores, y seguimos haciendo una vivienda en los últimos, nos referimos a México porque es un caso bestial por el tamaño que tiene. Un país de 120, 130 millones de habitantes, donde se construye una cantidad de vivienda pública a diario, que conocemos los datos, que son altísimos, y en los últimos 40 años sí fue un momento trágico, ¿no? De la explosión urbana en la Ciudad de México y otras urbes. Es un país que tiene 40 zonas metropolitanas o potencias de zonas metropolitanas. Entonces, la rapidez de las ciudades, del crecimiento de las ciudades, si piensas Tijuana, Cancún no existía hace unas décadas. Es el aeropuerto más transitado del país, es una de las ciudades más potentes del país, etcétera. O sea, es un país que tiene regiones, zonas urbanas que están creciendo de una manera importante. Si no lo planeamos bien, justo como dice Carlos, la planeación urbana no existe, no está de la mano, no está adelante de cómo se están construyendo las ciudades. Casi está o atrás o no existe. Claro. Y ya entrando en el tema de la vivienda, sin duda hay como errores muy básicos, que es tratar de entender la vivienda como la vivienda y este es un error que viene yo creo que desde el siglo XIX, es entender que la vivienda más chiquita es la misma que la grande, pero en chiquito es un error. Es como el patrón tiene la hacienda con tantos cuartos, yo quiero la misma casa, pero en chiquito. Entonces lo único que haces es escalar toda esa casa a una vivienda de 36, 72 metros, 60 metros, etc. Yo no sé si lo que voy a decir es cierto, pero a lo mejor Carlos me va a regañar, pero según yo la ley en México es 2 recámaras mínimo. O sea, no puedes hacer vivienda que no tenga 2 recámaras mínimo. ¿Está escrito por ahí o no? ¿Sí? No, lo que está vinculado, y no sé, no he revisado últimamente las reglas de operación, pero cuando hay un otorgamiento del subsidio federal, en sus reglas de operación dicen, si bien acompañado de un subsidio, procuran que sean 2 recámaras, pero por ejemplo ya ahorita tenemos buenas noticias, ¿no? La Ciudad de México está permitiendo más vivienda porque no todo el mundo necesita 2 recámaras, entonces vamos a ver cada vez eso, ¿no? Claro, pero sí un poquito donde yo iba, que no es cambios, ¿no? Positivos en eso. Claro, justo, pero eso es lo interesante, que sí se están cambiando cosas, pero son esos errores que hay que empezar a entender. Cuando tú dices la vivienda, ¿cómo puede ser más inclusiva, más? Sin duda, entender que no todo el mundo vive igual, que no todas las familias son iguales, que no todas las familias son mamá, papá, 2 hijos. Es más, muy pocas son así, y si uno ve la paleta de maneras de vivir, es abismal. Entonces, ¿cómo desdoblar metros cuadrados
es importante. No importa si son 32 metros, pero hay 32 metros buenos y hay 32 metros malos. Los 32 metros malos tienen que ver con ese modelo de encasillar a todas las familias en una manera de vivir que ya no existe, o que esa idea de vivir de familia ya es muy poca, y empezar a entender que no se necesitan a veces 2 recámaras, a veces necesitan 5, a veces se necesita una, y a veces el espacio se desdobla, y a veces en un espacio de tanta altura puedes hasta entrar de otra manera, ¿no? Cuando limitas la parte creativa en ese mundo es donde cometes errores y donde empiezan a repetirse las viviendas estas, porque los diseñadores o los desarrolladores o los vivienderos o lo que sea, empiezan a decir, bueno, está complicadísima la regla, lo único que te dejan es hacer esto, pues hazte una, ya dice, ya está perfecta, ya hazte la 200,000 veces. Claro, entonces, la formulita. Yo me acuerdo una anécdota buenísima que íbamos a Acapulco en carretera y mi hija chiquita, que ahora ya no está tan chiquita, me decía, siempre pasamos por un desarrollo de vivienda masivo en Chilpancingo y me decía, su reflexión fue bellísima, fue, ¿cómo sabe la gente de esas casas cuál es su casa? ¿No? Y eso para mí fue fuertísimo, ¿no? Entonces, tiene que ver con estos modelos donde estamos totalmente acotados en unas reglas muy claras, en vez de abrir esa balanza, ese ángulo, a decir, bueno, la familia mexicana que nunca ha sabido de qué hablar, no es igual a nosotros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Katy, Francisco, ustedes que están enfocados a hacer proyectos de instituciones educativas, ¿cómo influye la arquitectura en el aprendizaje, en el desarrollo de niños y jóvenes? Digo, nos podremos ir a una comunidad entera, pero basándonos en jóvenes, en niños, ¿cómo influye? Yo creo, bueno, digamos que la arquitectura en sí, nosotros vemos la arquitectura en sí como un mecanismo educativo. La arquitectura tiene la capacidad y tiene el potencial de educar en la medida en que la persona y en que los niños lo habitan. Y digamos que uno también, un poco con lo que estábamos discutiendo hace un rato, que hablábamos de la sostenibilidad visto desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista sostenible, digamos que social, y esto va justamente a entender tanto el lugar como el usuario final. Y en este caso, cuando el usuario final es un niño, uno tiene que entender que un niño va a un colegio, por ejemplo, y digamos que las dinámicas de educación, un niño va al colegio no solamente a aprender lo que se enseñan en los libros, un niño va al colegio como a aprender de la vida, donde forma su carácter, donde se desarrolla como en diferentes ámbitos personales. Y creo que a través de la arquitectura es que se logra incentivar como estos aprendizajes o se logra crear como espacios pedagógicos para que un niño, digamos que sin tener que sentir que está aprendiendo algo, empiece a desarrollar ciertas habilidades que justamente es en el colegio donde las puede, digamos que desarrollar. No sé, por ejemplo, nos gusta pensar en las circulaciones, en que no necesariamente uno piensa en una circulación y la circulación tiene que ser una circulación de punto A a punto B, en donde sea completamente eficiente y llegue en el menor tiempo posible. Pero ¿por qué un niño tiene que correr una circulación de punto A un punto B de una manera eficiente cuando en realidad ese recorrido puede ser mucho más dinámico y a través del espacio se pueden propiciar dinámicas que digamos que incentiven aprendizajes de diferentes tipos, aprendizajes de convivencias, aprendizajes de saber cómo transitar, aprendizajes de que te formen tu carácter, de saber de tomar decisiones, me puedo ir por este lado, me puedo ir por el otro. Entonces digamos que sí, para resumir un poco lo que estaba diciendo, sí pienso que la arquitectura no solamente se presta para ser pedagógica en estos espacios, digamos, de educativos y de colegios, sino que debe serlo. Es casi que obligatorio que dentro de los espacios y dentro de los recorridos que se generan dentro de las arquitecturas educativas, se piensen en estos ambientes pedagógicos que, si bien no son aprender un libro, enseñan mucho y fortalecen muchos aprendizajes de los niños en esa etapa que es tan importante. Francisco. Que un poco para complementar lo que decía Katy, lo que hablábamos al inicio, nosotros, primero que todo, los colegios no los vemos solo para un solo usuario, los vemos, los vemos como ese centro para toda la comunidad.
O sea, no vemos ese espacio desde un punto de vista solo para niños, sino que creemos en que ese espacio puede tener espacios multifuncionales. No necesariamente todo debe estar abierto a la comunidad, porque sí necesitamos algo de seguridad, pero hay muchos espacios que se convierten en un eje fundamental para las comunidades. Entonces, los proyectos, sobre todo, que somos los que más hemos intervenido nosotros, que han sido como en estos municipios que les contaba al principio, que no tienen nada, estos espacios se convierten en lo que les decía, se convierten en un refugio, se convierten, el auditorio de ese colegio termina siendo el auditorio de la comunidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estos proyectos y estos colegios no sean solo para un solo usuario, que sean para la comunidad, que toda la comunidad pueda usarlos. Y en el tema de pensar esta nueva, o de repensar la educación, ¿cómo la vemos nosotros lo vemos, como decía Katy, los espacios para nosotros son mecanismos de aprendizaje. Yo, a través de una circulación, voy aprendiendo a tomar mis propias decisiones, voy aprendiendo a ver si llego a clases escalándome un muro, o llego a clases subiéndome una escalera, o llego a clases subiendo una rampa en donde necesito que un amiguito mío me ayude a impulsarme a través de juegos y poder llegar a ese nuevo espacio. Entonces, nosotros lo que comenzamos a crear son dinámicas y juegos en todos esos recorridos. Nosotros los vemos como espacios vacíos y como espacios llenos. Las aulas se convierten como en esos espacios llenos en donde a través del mobiliario comenzamos a enseñarles, porque a veces tenemos mobiliarios que digamos que te enfrentan unos con otros, dependiendo de lo que queramos que el niño aprenda en esos espacios. Tenemos espacios multifuncionales en donde las aulas se abren y se cierran y se vuelven parte del espacio vacío que son las circulaciones, en donde comienzan a pasar otras dinámicas y los niños comienzan a aprender de esas dinámicas. Entonces, digamos que para nosotros los espacios a nivel de colegio, aparte de ser parte de la comunidad y estar integrados con la comunidad, son espacios en donde los niños, a través de todo, aprenden, a través de los recorridos, a través de la materialidad, a través de la manera como disponemos el mobiliario en las aulas, los niños aprenden. Y cada cosa que hacemos y cada cosa que diseñamos hace que los niños creen carácter y fortalece las relaciones entre unos y otros. Entonces, básicamente ese es como el fondo y el trasfondo de lo que pensamos cada vez que vamos a iniciar un diseño. Uno, que sea comunitario, y dos, que a través de cada espacio, ya sea vacío, lleno, logremos crear relaciones y potencializar las relaciones de los niños, y que cada niño logre aprender a través de sus recorridos, logre tomar sus propias decisiones. Yo creo que eso resumiría un poco lo que nosotros hacemos al momento de hacer instituciones educativas. Gracias. Carlos, en el entendido que las ciudades y las comunidades deben de ser inclusivas, resilientes, incluso obviamente sostenibles, ¿cómo lo logras a través de la arquitectura? La pregunta, ¿no? Es que yo creo que no sé si la arquitectura per se tenga la capacidad de resolverlo, ¿no? O sea, yo creo que la arquitectura es más el resultado. Digo, si lo fuéramos a diagramar, ¿no? La arquitectura se sitúa entre la discusión de diversas profesiones, que eso es lo que la hace también muy bonita, ¿no? La arquitectura, por definición, es una actividad multidisciplinaria, ¿no? Cuando hablas de arquitectura, entonces tienes que revisar, pues, diferentes procesos, y por eso refería. Entonces, tiene que ver con política, ¿no? Con política pública, ¿no? Yo creo que por eso decía, es muy difícil que a través de arquitectura se modifique eso. Pero la arquitectura en su momento es un reflejo de cómo están esas políticas. Pero sin embargo sí puede haber, pues, buenos ejemplos, ¿no? Yo creo que sin duda, ¿no? La implementación de espacios más públicos y más abiertos, ¿no? Las oportunidades que hay, a veces siempre tratamos de encontrar, queremos hacer un gran parque, ¿no? En México está la discusión de qué va a pasar con el bosque de Chapultepec, ¿no? Y todo el mundo está centrado en que, ¿no? El diseño, quién lo hizo, quién no lo hizo. Yo creo que a lo mejor si tú pensaras en un sistema de parques más chicos, ¿no? En movimientos, ¿no? Y hay casos muy, muy bonitos, ¿no? Si entendiéramos que a lo mejor
en lugares como el nuestro no tiene que haber un gran parque, pero ¿qué pasaría si esta idea del jardín, por ejemplo, ¿no? En lugar de que el jardín se fuera atrás de la casa, que el jardín estuviera al frente de la casa? ¿Qué ha pasado en muchos lugares, ¿no? Y hay ejemplos bien bonitos, pero hoy los espacios privados más bonitos son los que están más lejos. Entonces, si pudiéramos empezar a revertir eso en la ciudad, ¿no? A tu casa entraras por el jardín, por decirte una cosa, ¿no? En lugar del estacionamiento, ¿no? Entonces, ese jardín se volviera parte de la calle, porque no necesariamente ese parque lo tienes que habitar para que sea público, ¿no? Yo estoy viendo por mi ventana y veo unos árboles, no son míos, pero los siento míos, ¿no? Son como parte de mi conexión con la ciudad, o las propias montañas, ¿no? Que eso es algo que pasa mucho en la Ciudad de México. Es bien raro, ¿no? Y en lugares, por ejemplo, como en Medellín es muy bonito porque siempre estás viendo las montañas. En México es raro que voltees a ver las montañas de las casas, ¿no? Y las montañas y la vista y el paisaje son públicos, ¿no? Entonces, que eso creo que es una referencia. Estoy haciendo un proyecto muy bonito con unos amigos colombianos, con Camilo Restrepo y con Felipe Uribe. Y Felipe dijo algo bien bonito. Estamos haciendo un edificio juntos y me dice, pues estás lejos de la montaña, pero no tienes que estar en la montaña para ver la montaña, ¿no? Y la montaña no es de nadie. Entonces vamos a tratar de ver la montaña. Y se me hizo tan bonita esa reflexión, ¿no? Porque a veces queremos estar en un lugar en específico para estar ahí. Y simplemente la buena orientación puede lograr esa vinculación. Entonces, no creo que la arquitectura por sí sola sea capaz de resolver esa, pero sin duda puede ser un buen integrador, ¿no? Un buen interpretador entre política pública, entre reglamentos, porque, por ejemplo, en México no existen reglamentos de construcción. Y si esos están mal hechos, pues todos los refieren a la Ciudad de México. Entonces, tienes un país que como no tienen reglamentos de construcción, los refieren todos a un lugar de alta sismicidad. Entonces, estás construyendo en un municipio en Sonora que no tiene un código de construcción y lo refieres al de la Ciudad de México. Entonces, es absurdo porque te arroja una vivienda que nada tiene que ver con el lugar. Entonces, yo creo que la arquitectura pública tiene que ser sensible a la realidad del territorio también. Y eso es bien importante. Entonces, se tiene que contextualizar, tiene que analizar cada caso. Y por eso, yo creo que algo bien importante es que tiene que haber diversidad, ¿no? Que es lo que decía Pancho. Cuando se replica una cosa, yo siempre soy, o sea, si ves 3 de lo mismo, hay un problema. O sea, ya hay, y en materia de diseño, ¿no? Pues estos no son coches, ¿no? Porque ocupan un lugar específico, ¿no? Tenemos por ahí un colega que le gusta hacer, oye, los coches, es una buena, ¿no? Los coches no se parecen nada a la casa. Y no se deben de, porque los coches se mueven en el territorio. La arquitectura toma un pedazo del territorio, entonces se conecta a un sistema mucho más grande. Yo creo que eso es bien importante. No, sería mucho más bonito que todas las casas fueran diferentes, porque entonces cada quien, y eso no quiere decir que sean más costosas, o sea, creo que la gente se confunde, y entonces la arquitectura debería entrar a los temas esenciales, ¿no? Para que luego la familia también decida algunas cosas, ¿no? Tampoco el arquitecto debe decir todo lo que tiene que pasar, y de hecho nunca pasa, ¿no? Ni siquiera en los mejores casos, ¿no? Alguien le diseña una casa a alguien y la acaba modificando. Entonces, no creo, María, que la arquitectura por sí sola tenga esa capacidad, pero creo que es un gran articulador de todas esas cosas, ¿no? Porque recibes información y la interpretas. Y lo último que diría es, la arquitectura pública no debe de malgastar los recursos. Y eso es fundamental, ¿no? Porque si lo hace, entonces no cumple con su objetivo. Que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero aprovechar a hacer una pregunta que creo que es importante, justamente hablando de la planeación de las ciudades, más bien que no hay planeación en la mayoría de las ciudades, al menos en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica. Vemos como en la Ciudad de México hay muchas otras tantas ciudades que crecen horizontalmente, ¿no? Y creo yo, ustedes me corregirán, que es uno de los síntomas de que no hay una planeación real.
Pancho, por ejemplo, ¿cómo puedes recuperar, reciclar espacios y corregir de alguna forma, si es que se puede, las ciudades que no cuentan con una planeación y por supuesto menos con un planteamiento sostenible, ¿no? Creo que el diseño de las ciudades, bueno, no el diseño, el crecimiento de las ciudades, que ha sido vertiginoso en los últimos 30, 40, 50 años. La Ciudad de México tiene una explosión de los 60 hacia acá bestial. Se convirtió en una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes, donde pues pocas partes están planeadas y se planea después, ¿no? O sea, se empieza a retomar después. Es una ciudad que aparte, digo, lo voy a hacer como ejemplo porque es muy bonito entender la Ciudad de México como serie de capas que son literales, ¿no? El lago, la ciudad azteca o la ciudad Tenochtitlán de 700 años, y luego viene la conquista, se pone encima, las iglesias prácticamente se construyen encima de las pirámides por una cuestión de conquista, de poder, Claro. ¿no? Esta capa que es literal y domina la otra. Luego viene una ciudad neoclásica de palacios que quiere ser Europa, que ve más allá. Y luego viene una ciudad moderna muy, muy interesante que toma la teoría del modernismo de otros lugares, obviamente, pero la tropicaliza de una manera increíble. Y esa es una ciudad que después hace la ciudad contemporánea, que es la que hoy vivimos. Y yo sí creo que es más interesante ya empezar a reciclar la ciudad, empezar a verla con otros ojos, que el construir más. Y el problema de la construcción horizontal, pues es esa, la lejanía de servicios, el transporte público, es mucho más fácil y barato, que se acá los de optimizar los recursos. Sin duda es mejor densificar una zona que ya tiene infraestructura y arreglar la infraestructura que existe, a tratar de llevar agua, drenaje, transporte público y servicios a comunidades remotas. Cuando nos hemos investigado unidades habitacionales remotas, lejos de los centros de ciudades, siempre los índices de abandono son más altos que los de centros de ciudades. Y no es porque esté más bonita la casa, menos. A veces piensan que los arquitectos hacemos casas bonitas, casas feas, y no, es un tema de planeación y es un tema que tiene que ver con las ciudades. Y esos abandonos prácticamente están ligados a un tema de distancia de los servicios. Claro. Carlos es el experto en esto, él te puede platicar más, pero me parece un tema fundamental y muy interesante porque es como medicina forense. Cuando ves estas cosas dices, bueno, ¿qué hacemos con todo este grupo de viviendas a una hora de la ciudad, del centro principal de ciudad, que está abandonado 80%? Demuélanlo, hay que demolerlo. O sea, ¿sí se entiende? O hay que reciclarlo y hay que hacer un parque ahí, o no un parque, un tema de agricultura, no sé. Pero no podemos nada más decir, porque nos han invitado a mejorar las fachadas de esas casas para que mejore la condición y la gente las quiera. Y no es un tema de que va por, ¿no? Pero bueno. Gracias. Antes de irnos a las preguntas de la audiencia, voy a la mitad de mis preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Solamente quiero saber, ¿cuáles creen que serán las nuevas condiciones del espacio público a partir de esta pandemia que estamos viviendo? Empezamos con ustedes, Katy y Francisco. No sé si lo que nosotros tenemos como entendido, nosotros lo que vemos de esta problemática es que digamos que nos ha llenado de miedos. Nos ha llenado de miedos a socializar, nos han dicho quédense en casa, no salgan, hablo de la experiencia en Colombia, claro, contacto a más de 2 metros, tapabocas, digamos que nos han llenado de miedo y nos han generado como ese rechazo a cualquier tipo de socialización. Entonces yo creo que el reto grande que tenemos nosotros como diseñadores y como arquitectos de arquitectura pública y de espacio público, casi que es incentivar a través de los nuevos proyectos de arquitectura pública que salgan, incentivar a través del diseño a que el usuario logre interactuar entre sí, no sé, a través de juegos. Eso habría que pensarlo y al momento de diseñar uno como que se volverá creativo con ese tema, pero sí creo que nosotros deberíamos casi que a través del diseño del espacio público
obligar al usuario a que interactúe entre él, obviamente manteniendo toda la seguridad, pero como reforzar esos vínculos y esas relaciones y ayudar a que se pierda el miedo. Ayudar a que, básicamente, a que se pierda el miedo otra vez y se recompongan todas esas relaciones sociales que hemos perdido en todo este tiempo. Yo creo que eso es básicamente lo que creemos que debería pasar. Genial, Carlos. Un rato encerrado, ¿no? Que acabo de ser papá de otro. Felicidades. Gracias. Pues no sé, como que está raro, ¿no? Porque desafortunadamente el espacio público en nuestros países nunca ha sido seguro. Entonces creo que hay que revisar muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros ya cada día que salimos a la calle corremos un riesgo, ¿no? Ahora tenemos otro riesgo, ¿no? Que es que nos pueda dar esta enfermedad que a algunos les va peor que a otros, pero pues yo creo que lo que están diciendo es que uno de los lugares más seguros es el espacio libre y abierto. Entonces, si eso es verdad, ¿no? Pues eso nos tiene que decir que tenemos que hacer espacios, a lo mejor ya el espacio confinado, porque lo último que leí ayer es que ahora se puede contagiar esto, no sé, cada día hay una, y no tengo ni idea del tema, ¿no? Ya nomás leo lo que ponen en Twitter, ¿no? Pero ahora dicen que te puedes contagiar en espacios cerrados, no ventilados. Por aire, sí. Entonces, pues yo creo que esto va a ayudar, ¿no? A otra vez decir, oye, vamos a compensar el espacio público. La Ciudad de México tiene alrededor de 7 metros cuadrados por habitante de espacio público. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud recomienda 16 metros cuadrados por habitante. Yo creo que bajo este supuesto nuevo de los posibles contagios, este número, vamos a ver qué rápido se va a ir a más, ¿no? Entonces sería muy bonito que en nuestras ciudades, por lo menos el 40% fuese espacio público, espacio verde. Y entonces tendrías unas ciudades extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que arroja, y tiene que ver mucho con lo que dice Pancho, ¿no? Que no nos dé miedo en esta reconfiguración de lo ya existente, de reacomodar infraestructura que ya no funciona por X o y tal vez recuperar espacio público, porque el espacio público y el espacio abierto parece ser que va a ser el espacio más seguro, pero para poder ahí hay que resolver un sinnúmero de cosas, ¿no? No es solo tener el parque, es poder ir al parque. Entonces, yo creo que nos está dando una enorme oportunidad de valorar, ¿no? Los jardines, los paisajes, los parques, y por eso digo que no creo que se resuelve arreglando Chapultepec, o sea, porque creo que Chapultepec ya es el espacio central. Mejor decir, vamos a hacer otro Chapultepec, y creo que la Ciudad de México ha arrancado un proyecto muy bonito de regeneración de parques, ¿no? Pero deberíamos estar construyendo muchos más parques, y eso puede ser, pero si construyes muchos más parques, vas a tener que otorgar más densidad, ¿no? Claro. La Ciudad de México tiene una densidad muy baja, 2.3 pisos, entonces en una población bastante extensa. Entonces, con un poquito más, por ejemplo, con que la Ciudad de México lo lleváramos a la altura del centro histórico, plana, ¿no? Y esto lo dice otro cuate, ¿no? Ahí a Javier Sánchez le gusta decir eso. Entonces, yo lo que haría es que todos los edificios fueran de 6, 7 niveles, ¿no? Como Washington. Por ejemplo, Washington es una ciudad muy bonita porque nada está por encima del Capitolio, ¿no? Y es una ciudad muy densa, y eso permite también tener este tipo de plazas. O las grandes ciudades tradicionales, tanto en México como no. Las ciudades más bonitas en México, su densidad es hermosa, ¿no? Piensan en Zacatecas, el centro de la Ciudad de México, San Miguel de Allende tal vez un poquito más, pero hay muchos centros. Querétaro tiene una escala muy bonita. Preciosa. 3, 4 niveles. Esa es una escala bien apropiada para nuestros climas, ¿no? Entonces tampoco tenemos que hablar de los megaedificios. Creo que hay lugares que esos también creo que se van a cuestionar, ¿no? O sea, a mí ahorita entrar a una torre de 500 oficinas, donde tienes que pasar por un elevador, creo que ellos van a tener que hacer un planteamiento todavía. Entonces no solo se está cuestionando
la casa unifamiliar, porque no creo que sea la respuesta, pero tampoco creo que sea la respuesta el gran edificio. Entonces, hay una gran oportunidad de recuperar la ciudad caminable. Y la ciudad caminable que tampoco implique grandes tecnologías para subir y bajar, ¿no? Porque los temas de salud, el COVID está relacionado a un tema de salud, que las personas no caminan, ¿no? Que no hacen ejercicio. Entonces, la adecuada planeación de la ciudad nos puede mejorar la salud. Puede hacer que tengamos mejores recorridos, que respiremos mejor, ¿no? La propia enfermedad está relacionada a un tema respiratorio, ¿no? Te afecta a los pulmones. Pero si vives en una ciudad contaminada, pues puede que sea más peligroso, no sé, a lo mejor estoy diciendo, yo soy experto en esa materia, pero pues nada más de las cosas que leo. Pero creo que vale la pena, ¿no? Pensar, yo creo que a lo mejor las casas pueden seguir teniendo algunas 38 metros, pero ojalá todo estuviera en un jardín. Yo no sé si es más importante tener, y no sé qué, a lo mejor Pancho está de acuerdo conmigo, a lo mejor 50, pero 12 de jardín siempre. 12. Pueden tener hasta 30, pueden ser más chicas, pero ese espacio es más importante. No cada más jardines, más espacio verde. O sea, esa sería una política increíble. Y no necesitarías ni dinero público. Claro. Es un replanteamiento, oye, más espacio libre. Necesitamos más espacio libre. Y eso podría ser muy bueno. Pero bueno, ya con eso termino. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Pancho, ¿quieres terminar con algo antes de irnos a las preguntas de la audiencia? Sí, no, está interesante porque me acuerdo que Alberto Calach una vez, el proyecto que hicieron de vivienda, Carlos, en Hermosillo. Era una casa un árbol por casa o algo así. Sí, una casa y un árbol. Una casa y un árbol, que da un poco igual si la casa es un poquito más grande, un poquito más chiquito. Si pones un árbol en cada casa, cambias la condición de personal y la de todos, ¿no? Sí, si la arquitectura es mala, la tapas, el diseño, ¿no? Claro. No, yo me quedo un poco con eso, me parece una gran reflexión todo el tema y entender que sí a veces los experimentos son buenos para probar ciertas cosas. Las ciudades chinas nos han enseñado, la alta densidad de las ciudades chinas de los últimos años nos ha enseñado algo también. Bueno, malo, son experimentos que se hacen con las ciudades y de alguna manera creo que hay que entender ahora la arquitectura y una nueva condición post-pandémica, claro, y apocalíptica, que a lo mejor la arquitectura va a tener que hacer su sana distancia también, ¿no? Y a tener que hacer así con el espacio público. A mí me gusta mucho esa idea de los autos van de bajada en el colectivo de todos, como idea. Obviamente es muy difícil quitarlos claro. Es una herramienta muy interesante y muy útil para muchas cosas, pero zonas megamanzanas que están cerradas al auto, que son más caminables, el tema de la salud que dice Carlos unido a esto. Entonces, sí, no es la arquitectura, pero la arquitectura sí puede ser un pensador de cómo. Menos coche, más caminar, más árboles, más distancia, pero sin hacerlo plano, una densidad adecuada. Yo me acuerdo que cuando se hizo Tlatelolco, bueno, no me acuerdo cuándo. ¿Cuántas vidas? Pero cuando se hizo Tlatelolco dijeron, este es como la punta de la exageración. ¿Qué? Tenías 30 cuando se hizo Tlatelolco. Tenía pelo cuando se hizo Tlatelolco, no. Pero sí fue la punta del modernismo durísimo del repetir la vivienda y la verticalidad y la densidad. Y creo que ahí hubo un momento donde también dijimos, bueno, bájale tantito, ¿no? Un poco lo que dice Carlos, no necesitamos rascacielos en todos lados para vivir, como en el piso 40, pero sí una densidad prácticamente esa de 4, 5, 6 pisos, me parece que es buenísima y me parece que permite la distancia también sana entre los espacios. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos con Mariela Martínez, subeditora digital de AD, para las preguntas de la audiencia. Así que, Mariela, vas. Gracias, María. Hemos recibido muchas preguntas. Trataremos de responder la mayor cantidad de ellas. Eric Rodríguez pregunta ¿qué cambiará en su forma de hacer arquitectura de forma permanente después de la pandemia? Esta pregunta es para Katy y para Francisco.
¿Le respondes? Dale. ¿O le respondes? Dale, empieza. Yo te apoyo. Yo creo que básicamente de lo que hablábamos ahorita, nosotros creemos que la arquitectura sí debería estar reforzando esos lazos y fortaleciendo esas relaciones sociales. Yo creo que después de la pandemia no es que vaya a llegar va a volver toda la normalidad. Yo creo que sí van a existir algunos cambios en la manera como nos relacionamos unos con otros, pero lo que creo es que nosotros como arquitectos y sobre todo hacedores de espacio público o arquitectura pública, sí tenemos que a través de la arquitectura ayudar a sanar ese miedo. Eso lo creemos, tenemos que ayudar a sanar ese miedo y tenemos que ayudar a recomponer esas relaciones. Y si lo hacemos de una manera sana, guardando la distancia, pero que tú tengas que a través de la arquitectura lograr interactuar con otras personas, creo que es la manera ideal como deberíamos replantear y repensar la arquitectura post-pandemia. De acuerdo. Gracias, Francisco. Katy, ¿quieres agregar algo? Sí, digamos que un poco, para resumir lo que dice Pacho, pues en realidad, y la discusión que hemos tenido alrededor del tema es básicamente el componente del miedo que nos hace ver lo que antes era natural, un poco no natural. Es decir, antes la naturalidad del ser humano es salir a convivir, salir a estar con los demás, salir a los espacios públicos, a crear relaciones, digamos que comunitarias, y un poco con toda esa pandemia y con todo el miedo que tenemos, de repente no va a ser fácil volver a esas dinámicas, y como decía Pacho, sí creo que nos va a tocar empezar a pensar un poco distinto, porque digamos que no, estamos acostumbrados a pensar con la naturalidad del ser humano, y la naturalidad, digamos, por consecuencia de los espacios que diseñamos, sí nos va a tocar empezar un poco como a cambiar esa manera de cómo pensar esos espacios, justamente para tratar de recomponer esa naturalidad del ser humano, de la comunidad, que ahorita por la pandemia, una vez más, creo que lo que más nos ha afectado es ese miedo de volver a salir, de volver a vernos con la gente. Muchas gracias, Katy. ¿Alguna otra pregunta, Mariela? Sí, esta es para Carlos. Jorge Madero pregunta, ¿cómo ser eficiente en arquitectura pública sin dejar huella de carbono? Pues, digo, es una discusión bien importante, ¿no? El tema de la huella de carbono, porque lo que a veces hacen de manera equivocada, ¿no? Es que tratamos de revertir la huella antes del diseño, y de hecho la arquitectura es el mecanismo adecuado para bajar su huella, ¿no? A veces pasa que alguien diseña una casa y luego le quiere implementar tecnología, ¿no? Pero en realidad así no empieza, ¿no? Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si estás hablando de agua, pues hay que revisar las condiciones hídricas del lugar, ¿no? Para entender si lo que vas a implementar son sistemas de agua eficientes. Si no haces una orientación adecuada, entonces vas a tener un consumo energético mayor. Por ejemplo, ahorita la pandemia, lo que está pasando, y seguramente le está pasando, todos tengan mucho cuidado con su recibo de luz y con su recibo de gas, porque vamos a ver que en México vamos a brincar de una tarifa subsidiada a una tarifa ya no subsidiada. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno nos ayuda a veces a mantener el mismo costo de nuestro mes con mes en energía, pero como pasamos más tiempo en la casa, nuestro recibo de luz se salió, pero no solo el recibo de luz, también la producción o las emisiones que tiene la casa. Entonces, una forma importante de hacerlo es primero, como lo que decía Pancho, hay que voltear a ver dónde está el sol, ¿no? Es absurdo de repente tener que poner un calentador en una casa que si lo hubieses orientado bien no lo hubieras requerido, que tengas que prender más focos porque tenías buena iluminación, ¿no? En un lugar, por ejemplo, como la Ciudad de México, es absurdo, ¿no? Platicaba con una señora el otro día y me decía, es que donde vivimos no hay agua. Y yo ayer veía la lluvia y decía, no puede ser que eso siga siendo una realidad en la Ciudad de México, con esta precipitación. Entonces, si tuviéramos mucho más sensibilidad a estas cosas, pues sería más importante. Pero en términos de la reducción de carbono tiene que ver desde su planeación, ¿no? Y que hay que calcularlo, por ejemplo, la distancia es fundamental. Muchas personas
Luego hubo toda esta postura de disque viviendas sostenibles, pero viviendas sostenibles a 3 horas. Se cancelan completamente, ¿no? Porque si tú le mides la huella de carbono en el traslado de la persona del camión de 3 horas, pues entonces su huella de carbono crece otra vez. Entonces, tiene que ver mucho con la ubicación de la vivienda para poder tener un análisis formal de cómo reducir la huella. Y sin duda hay muchos mecanismos, no hay mejores materiales que otros. Entonces tiene que ver con entender todos los procesos, ¿no? Desde la cimentación, los materiales, la orientación, la iluminación, los sistemas que implementas para conocer. Pero para conocer el consumo, pues tienes que tener un comparativo siempre, ¿no? Porque si no, no sabes dónde te encuentras. Entonces, pues es muy interesante. Y yo creo que vamos a ver a partir de este momento, ¿no? Yo creo que muchas personas van a empezar a reconfigurar su casa para gastar menos energía. Y mi recomendación es no pongan paneles de golpe. O sea, eso no es lo que hay que hacer. A lo mejor tiene que ver con abrir y ventilar la casa primero. Una vez que logres tener un lugar más cómodo donde no tengas que prender ni aire acondicionado ni calefacción, entonces revisa la implementación de tecnologías. Hay que ser muy cuidadosos con eso, porque esa es la forma adecuada donde podemos llegar a una reducción de emisiones. Porque luego lo que quieren hacer las tecnologías es vendértelas, que así se van a resolver las cosas. Y donde cambia más importante, digamos, la producción de emisiones es en la responsabilidad del uso y el consumo energético, ¿no? Entonces tú puedes decidir tener las luces prendidas o no tenerlas prendidas. Y ahí es donde cambia ese tema de emisiones de manera muy significativa. De acuerdo, muchas gracias. Muy, muy importante lo que acabas de decir. ¿Alguna otra pregunta, Mariela, o algo que añadir? Sí, hay una más. Esta es para Francisco Pardo. ¿Cómo lograr inclusión, igualdad de género y educación a través de la arquitectura pública? Wow, me tocó la rifa del tigre esa, ¿no? Para cerrar con broche de oro, Pancho. Oh, bueno, pues yo creo que sí, o sea, o sea, como decía, la arquitectura no es la herramienta más, o sea, es una de las herramientas que puede ayudar socialmente a cambiar este tipo de cosas. Sin duda, la vivienda es un gran eje para entender igualdad de género, para entender ciertas cosas. Nosotros estamos haciendo ahora unos espacios públicos en una zona del este de la Ciudad de México que es Iztapalapa, y es importante este tema. Siempre se habla en las reuniones de estos temas, sobre todo en el tema del género, ¿no? En baños, en espacio público, en uso equitativo y demás. Yo creo que sin duda el buen diseño sí es una manera de hacerlo. Y también creo que hay que entender ciertas dinámicas sociales. Yo lo que estaba leyendo ayer, un artículo muy interesante, que luego se los pongo ahí si hay un chat o algo de esto, es que por ejemplo, la violencia de género ha subido muchísimo con esta pandemia, con el encierro, y hay unos datos escalofriantes. Y yo no sé si tenga que ver eso con el encierro y con el hacinamiento. Entonces, obviamente, la calidad de espacios influye en la calidad de más influye. Obviamente, lo más importante es la política pública y otros temas que no pasan por la mesa de los arquitectos. ¿Se entiende? Pero luego parece que los arquitectos tratamos de resolver todo y nos convertimos como en sabiondos sabemos poquito de muchas cosas y de muchos temas y nunca somos expertos en algo específico, ¿no? Pero yo creo que si nos dedicamos nosotros a hacer justo lo que dice Carlos, casas mucho más efectivas, que sean más conscientes con el entorno, más conscientes con el tema ambiental y más conscientes con el tema social, en temas de casa, su relación con el territorio y su relación con el espacio público o con el espacio que es el de todos, el de afuera. Yo creo que podemos ahí poner un granito de arena, pero insisto, no es la plataforma más adecuada para resolver un problema de igualdad y demás. Esas son otras maneras, ¿no? Pero bueno, no sé si contestes. Ahora otra vez me quedé en mute, perdón. Muchas gracias por la aportación de los cuatro. Sin duda un tema muy profundo e interesante. Gracias por aportarnos su visión. Francisco, Carlos, Katy, Pancho,
Encantada de haber compartido con ustedes este ratito, que ya nos pasamos de tiempo, pero teníamos que cerrar bien. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron esta mañana, que nos acompañaron en esta conversación. Espero que podamos tener otra sesión, porque hay mucho más que platicar, sin duda. En una hora no se puede abarcar todo, pero gracias por lo que aportaron ahora. Y bueno, no me queda nada más que invitarlos a la próxima sesión, que será en 15 días de ADE sobre la mesa. Muchas gracias a todos. Padrísimo, mil gracias por la invitación. Gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bye, Katy. Bye, Francisco. Saludos allá. Chao, Carlos. Chao, Francisco. Un placer. Muchas gracias a todos. Buen viernes.